El problema con la respuesta de White es simple y en dos partes. Primero, introduce, sin ningún apoyo bíblico, el argumento favorito de que la fe es imposible sin el nuevo nacimiento. Esta afirmación es contraria a este pasaje y también de los numerosos pasajes exhortando a los no regenerados a creer y les ofrece salvación mediante la fe. Y segundo, él no hace la distinción entre el hombre creyendo y Dios regenerando. Ni Heisler ni ningún otro crítico de la interpretación calvinista de Juan 1:13 se imagina que la fe del hombre causa regeneración. Así que el calvinista está argumentando en contra de algo que incluso sus críticos no apoyan. Jesús le dice a Nicodemo que él debe nacer del Espíritu de Dios. Él es igualmente claro en que el hombre debe creer para ser salvo, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3, 16 y 18. Y como hemos visto, la salvación y el nuevo nacimiento son uno y el mismo. Sin embargo, White procede a demoler el mismo subterfugio de siempre. Nada en el texto dice que el nuevo nacimiento es recibido por un acto de libre albedrío. De hecho, lo opuesto es expresado claramente. El que no es nacido de la voluntad del hombre es un ejemplo asombroso de las nociones preconcebidas de cómo se puede leer en un texto como EPL de Heisler, elegido pero libre, que pueda decir que el nuevo nacimiento depende de un acto de la voluntad del libre cuando el texto dice lo contrario. Además, si una persona puede tener fe sin el nuevo nacimiento, entonces, ¿qué logra el nuevo nacimiento? Evidentemente no es necesario el nuevo nacimiento para obedecer los mandamientos de Dios o tener fe salvadora. White confunde lo que el hombre debe hacer, creer, con lo que Dios hace, regenerar. Que el nuevo nacimiento no sea de la voluntad del hombre, sino de Dios. No niega que el hombre debe creer a Dios para efectuar este trabajo en él. La fe del hombre en Cristo no causa el nuevo nacimiento de fe, ni produce perdón de pecados y la reconciliación con Dios. Perdón de los pecados, el nuevo nacimiento a la familia de Dios y las muchas bendiciones que tenemos en Cristo son todo el trabajo de Dios, pero solo son otorgados a aquellos que creen. Creyendo no creó estas bendiciones, simplemente cumple la condición de Dios para recibirlas. Es obvio que la regeneración no es por voluntad carnal del hombre, sino de Dios. Sin embargo, Dios regenera solo a aquellos que han recibido y creído en Cristo, como lo dice claramente el pasaje. Sin duda, no solo Santiago 1:18 nos hizo nacer por la palabra de verdad, sino que numerosos otros pasajes enseñan que creer la palabra de verdad es esencial y debe preceder el nuevo nacimiento. El Evangelio es la palabra de verdad que debe ser creído para que el nuevo nacimiento se produzca. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Pedro lo dice en pocas palabras, siendo renacidos por la palabra de Dios que por el Evangelio os ha sido anunciada. 1 Pedro 1, 23 y 25. Creyendo en el Evangelio es el medio que Dios usa para lograr el nuevo nacimiento. Así que la fe no puede ser impartida por Dios después de la regeneración, como insiste el calvinismo. En respuesta a la pregunta de Nicodemo acerca de cómo un hombre puede nacer de nuevo en el reino de Dios, Cristo explica que él sería levantado por el pecado en la cruz, como la serpiente de bronce en el desierto, que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 15 y 16. Salvación no es por obras, sino por fe. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4, 5. Como dice el apóstol Pablo repetidamente, el pecador es justificado por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1.
El pecador debe oír y creer en el Evangelio antes de la regeneración, no después de él. Por esta razón, debemos predicar el Evangelio y buscar, como el apóstol Pablo, persuadir a los hombres. Calvino invierte el orden bíblico, al igual que sus seguidores hoy, declarando que nadie puede creer en el Evangelio hasta que primero sea regenerado. Sin embargo, como lo dijo Spurgeon, el que ha sido regenerado no tiene necesidad del Evangelio, porque ya es salvo.